Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. En esta hermosa hora vamos a estar trayendo este corto segmento titulado Falsa Doctrina. Falsa doctrina. Vamos a esperar que 2 o 3 se conecten. Les pido, ¿verdad?, que usted comparta este video. Si es la primera vez que usted entra a esta página, dale seguir, dale me gusta. Les invito, ¿verdad?, a que entren a mi página de YouTube como Redención TV. Ahí estamos, ¿verdad?, subiendo contenido, obviamente, completamente cristiano. Así que le invitamos a que sea parte de este contenido. Aquí la calor en la Florida. Aquí la calor en la Florida está a otro nivel. Aquí la calor en la Florida está a otro nivel. Bueno. Wow. Bueno, vamos a estar hablando un poquito acerca de las falsas doctrinas. Entendiendo, ¿verdad?, que en el libro de Timoteo, Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad?, que en los postreros tiempos, ¿verdad?, obviamente iba a estar el grupo de personas o grupos de creyentes que no iban a sufrir la sana doctrina. Obviamente, ¿verdad?, cuando nosotros hablamos de doctrina, estamos hablando, ¿verdad?, de una línea de pensamientos que obviamente, ¿verdad?, se alinea a lo que es las Sagradas Escrituras. Una falsa doctrina, ¿verdad?, es todo aquel pensamiento escritural, obviamente, que anula, que quita, que añade a lo que ya está estipulado en las Sagradas Escrituras. Saludamos a Mili Molina. Dios te bendiga, gracias por estar aquí. Compartan este video porque vamos a estar tocando, ¿verdad?, dos falsas doctrinas, ¿verdad?, de este último tiempo. Fíjese bien, ¿verdad? Hoy en día se tocan tantos temas como, por ejemplo, el tema de los ovnis, que si existen los ovnis, que si aquel vio platillos voladores, que si en el Área 51 hay esto, hay lo otro. Y mucha gente, ¿verdad?, pues tristemente comienzan a debatir por cosas, ¿verdad?, que no tienen que ver nada con el tema de la salvación. Entonces, ¿cuál es una de las falsas doctrinas que tristemente, obviamente, ¿verdad?, está saliendo en este último tiempo? Pues mire, una de las falsas doctrinas es que hoy en día hay muchos que dicen que Jesús no es Dios. Y tristemente hay muchos que obviamente, ¿verdad?, creen esta falsa doctrina. Obviamente porque esta falsa doctrina está anulando, está quitando y está añadiendo algo que no es escritural, algo que no es bíblico. Por ejemplo, los testigos de Jehová, que tienen su doctrina, que dicen, ¿verdad?, que Jesús no es el Mesías, que Jesús no es Dios. Como por ejemplo en Medio Oriente, por no utilizar algún nombre, ¿verdad?, para que no censuren el video, pero usted sabe que de donde salió Jesús, de ese pueblo ahí, pues obviamente pues ellos no creen que Jesús es Dios. Ellos no creen que Jesús es el Mesías. Pues tristemente es una falsa doctrina, es una falsa enseñanza. Cuando nosotros vamos al libro de los Evangelios, nos vamos a dar de cuenta, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque para nosotros hablar del Nuevo Testamento tenemos que remontarnos al Antiguo Testamento. Pero por ejemplo, Jesucristo dijo en cierto momento: el que me ha visto a mí, siento al que vive. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que Jesús es Dios. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 1, obviamente Juan presenta una gama
de enseñanza en cuanto a la doctrina, obviamente acerca de la Trinidad de Dios. Ahí claramente Juan expuso lo que es la Trinidad de Dios, el verbo, ¿verdad? Y ese verbo era con Dios, y ese verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dando a entender que Jesús es Dios. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y esto es muy interesante, ¿verdad? Porque tristemente hoy en día la gente, esto pudiera ser hasta un peligro, ¿verdad? Que juega importante en la salvación, obviamente, de una persona. Porque si usted obviamente no cree que Jesús es Dios, si usted no cree que Jesús es el Mesías, si usted no cree que Jesús obviamente, ¿verdad?, fue el dador de la vida, aunque usted crea que Jesús existió, aunque usted crea que existe un Dios, si usted no cree en la doctrina de la Trinidad de Dios, pues su salvación obviamente está jugando un papel peligroso, porque obviamente, ¿verdad?, Jesús es Dios. Por ejemplo, cuando Moisés le rogó a Dios, cuando Moisés le rogó a Dios que le mostrara su gloria en el libro de Éxodos, obviamente Dios le dice: es que no ha habido hombre que me vea y viva. Y aún así Moisés le dice: yo quiero ver tu gloria. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Bueno, has pedido cosas fuertes, te voy a meter en esta hendidura, y cuando yo pase solamente verán mis espaldas. Obviamente, ¿a quién usted cree que vio Moisés? Obviamente, hermano, vio a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí, hermano? ¿Por qué Jesús dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Hermano, porque la forma visible de Dios mismo, la forma visible de Dios es Cristo. La forma visible de Dios es Jesús. Por eso es que hay una coinonía que se entrelaza entre ellos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, comparta este video, por favor. La falsa doctrina, obviamente, ¿verdad?, que hoy en día pues ha surcado entre muchos hermanos que obviamente, ¿verdad?, están cayendo en estas falsas doctrinas y en estas falsas enseñanzas. Pues obviamente ha llegado ese cumplimiento que obviamente prácticamente profetizó Pablo a Timoteo. Pablo dijo: porque vendrán tiempos donde no sufrirán la sana doctrina. Entonces, ¿cuál es otra falsa doctrina? Que obviamente, ¿verdad?, estas dos falsas doctrinas. La primera es que Jesús sí es Dios. La segunda es que hoy en día, saludamos a Miguel Ángel Cruz, gracias por estar aquí. Otra de las falsas doctrinas que han surgido en este último tiempo, que todo esto también tiene que ver con este nuevo mover, obviamente, ¿verdad?, que no persevera en lo que es el pentecostalismo clásico, y ahora tristemente el neopentecostalismo, que es esta nueva generación, ¿verdad?, que tristemente están cambiando ese fundamento clásico, obviamente, de lo que era el pentecostalismo de antes. Entonces, ahora muchas iglesias, ¿verdad?, y muchas personas creen, mire qué cosa tremenda, de que el cristiano o el que acepte a Cristo no necesariamente necesite bautizarse para ser salvo. Mire qué cosa. Obviamente, hermano, obviamente cuando nosotros hablamos del bautismo, el bautismo no es obviamente algo que tenga que sea una doctrina salvífica. Pero, ¿por qué lo digo? Porque el ladrón en la cruz
no se bautizó, pero fue salvo. Pero, escucha bien esto, pero todo aquel cristiano que ha aceptado a Cristo está obligado a bautizarse. No me venga a mí usted a decir que no es necesario que un cristiano se bautice. Si el ladrón en la cruz hubiese bajado de aquella cruz luego de que había aceptado a Cristo, él se hubiera bautizado. Claro que sí. Usted me disculpa. Claro que sí. Es obligatorio de que un cristiano se bautice. Ay, ¿por qué, pastor? Porque es una orden. Cristo ordenó y dijo: y todo aquel que fuere bautizado. Por eso fue el mandato que le dio a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y todo aquel que fuere bautizado, este será salvo. Entonces, si usted como cristiano se está rehusando a bautizarse, tristemente su salvación está en juego, porque está siendo desobediente a lo que dice la Escritura. Entonces, quiere decir que cuando hablamos del bautismo es una doctrina bíblica. Y si usted no cree en el bautismo, usted está creyendo en una falsa doctrina. Y eso le puede jugar en contra en cuanto a su salvación. Ah, pastor, pero no. Es un deber. Eso es amén. Jesús fue el mejor ejemplo. Eso es así, Miguel Ángel Cruz. Es un deber y una obligación de que el cristiano se bautice. Es obligatorio. No me diga a mí que no. No me venga a mí. No, es obligado. Usted tiene que bautizarse. Si usted aceptó a Cristo, usted tiene que entrar en lo que es el discipulado y usted tiene que ser bautizado. Sí, mucha gente, por ejemplo, ¿cuánta gente Dios ha tenido que prostrarlos en cama? Un ejemplo. ¿Cuántas personas Dios ha tenido que prostrarlos en cama para poder salvar? ¿A cuántos? A muchos. Y se los ha tenido que llevar, porque Él sabe que si los levanta de ahí, olvídese, pues entonces Dios se los lleva. Entonces Dios se los lleva. ¿Ve? Y no se fueron, y no se bautizaron. Pero todo aquel cristiano que ha aceptado a Cristo tiene que bautizarse. Tiene que ser, es una obligación, es un mandato de Dios. Oye, toda esta falsa doctrina se está sucumbando hoy dentro de lo que es el neopentecostalismo, alejándose de lo que era el pentecostalismo clásico. ¿Ve? Entonces ahora se levantan todas estas nuevas ideas, todas estas nuevas cosas, todas estas cosas raras que se levantan hoy en día, ¿verdad? Y tristemente muchos caen en una falsa enseñanza, muchos caen en una falsa doctrina. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Comparta el video. Dios me lo bendiga.